Muy buenos días, Iglesia Verdad y Vida. Me da gusto una vez más estar aquí con ustedes. Vamos al libro de Daniel, por favor. Libro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Pero antes de leer el texto, yo nomás quiero mencionar que vamos a hablar en esta mañana sobre una fe con entendimiento, basado en el libro de Daniel. Ya ven que el libro de Daniel es cuando el pueblo de Israel fueron esclavos en Babilonia, duraron 70 años allí. Hablábamos la vez pasada que Daniel y 3 hebreos más, 3 amigos de Daniel, son los que más resaltan aquí en el libro de Daniel. Daniel es el joven que influencia a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y algo cuando leemos el libro de Daniel, que habla de los primeros 6 capítulos, habla de él y sus amigos, pero los últimos 6 capítulos habla de los tiempos finales. El libro de Daniel viene siendo como el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro profético. Pero cuando leemos usted y yo el libro de Daniel, también el libro de Daniel menciona mucho la palabra entendimiento. Y una de las cosas que habla es que Daniel era un joven que tenía una fe muy estable en Dios, tenía una fe muy valiente, muy radical en Dios. Y Daniel tenía una fe con entendimiento. Daniel entendía el corazón de Dios. Daniel entendía los principios de Dios. Tú y yo debemos de tener una fe con entendimiento. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 3, empieza el versículo así, dice: por la fe entendemos. Entonces, la Biblia dice que cuando tú y yo tenemos una fe en Cristo, una fe en Dios, una fe auténtica, es una fe que nos da entendimiento. Hay muchas personas que están en una congregación, hay unas personas que se dicen ser cristianos, pero falta entendimiento. Entonces yo creo que tú y yo debemos de tener ese entendimiento para con Dios. Es un entendimiento que inicia aquí en el corazón y termina acá en la mente. Entonces es muy importante. También dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, dice la escritura así, dice: el Dios de este siglo, o sea, Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que si una persona es incrédula, es una persona que Satanás o el diablo tiene derecho legal de cegar el entendimiento de una persona incrédula. Entonces, cuando usted y yo abrimos el corazón al Evangelio o abrimos el corazón a la buena noticia que Jesús viene a darnos, usted y yo recibimos una fe que nos da entendimiento. Daniel fue un joven, fue una persona, hemos hablado que Daniel empieza desde joven, un adolescente, pero cuando termina el libro de Daniel, que son 12 capítulos, Daniel ya es un anciano. Si miramos todo el libro de Daniel, habla que Daniel era un hombre que tenía entendimiento, y es algo que usted y yo debemos de entender el corazón de Dios, de entender los tiempos que estamos viviendo. Daniel entendía exactamente los tiempos que estaba viviendo. Entonces, una de las cosas que entendía Daniel está en el capítulo 2, versículo 21. Y este texto, este versículo, dice así, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido gracia para hablar tu palabra, Señor, la habilidad de tu Espíritu Santo, y también te pido que des gracia a mis hermanos, Señor, de la congregación, Señor, y todos aquellos que vean este video, Señor, Padre Santo, Señor, que puedan, Señor, puedan tener gracia para recibir tu palabra y entendimiento en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues
Un saludo a todos ustedes. Estamos agradecidos con Dios por estos tiempos que a nadie nos han gustado, pero son tiempos de oportunidad, tiempos que podemos difundir la palabra. Y cuando Daniel menciona este verso, este texto, Daniel está a punto de orar con sus amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos están atravesando un conflicto con el rey de Babilonia, que ellos servían a ese rey. Siendo esclavos, ellos fueron reclutados para servir en el palacio. Cuando Daniel se encuentra con un conflicto, antes de orar con sus amigos, Daniel menciona estas palabras y no está orando todavía, sino que él está mencionando qué es lo que es Dios, qué es lo que hace Dios. Y Daniel, aquí miramos que algo que entiende Daniel. Al final del versículo dice, y la ciencia a los entendidos. Daniel es una persona que está entendiendo a Dios, está entendiendo lo que Dios está haciendo. Y una de las cosas que menciona, dice, Él muda los tiempos. Y algo que Daniel entiende es que Dios es el que cambia los tiempos. La verdad que después de esta pandemia, los tiempos no van a ser iguales. Hace 26 años, casi 27 años, que yo tuve mi encuentro con el Señor, que acepté a Cristo en mi corazón, que nací de nuevo. Y los tiempos no son iguales como cuando yo me convertí. No son iguales. Hace poco nos estaba enseñando una persona la hermenéutica en un curso que tuvimos en Ensenada, y nos decía que el motivo de las versiones de la Biblia, porque aún los lenguajes están cambiando cada 100 años, cada 50 años, el lenguaje se va modificando, que la palabra no se debe de modificar, es la misma, pero una de las cosas que Daniel entendía es que Dios cambia los tiempos. Daniel sabía que no era el mismo tiempo como cuando ellos estaban en Jerusalén. Ahora estaban en un tiempo de disciplina, en un tiempo de corrección de parte de Dios, porque fue Dios quien permitió que Daniel y todos los judíos estuvieran esclavos en Babilonia. Y Daniel entendía que era un tiempo difícil para ellos. Pero también algo que Daniel entendía, que no siempre iba a ser esclavitud para el pueblo de Dios. Daniel entendía que un día el pueblo de Dios iba a agarrar la onda, que un día iban a entender a Dios, que iban a entender lo que Dios demandaba de ellos, y que un día ellos iban a regresar a su pueblo, a su nación, a su pueblo natal. Él sabía que los tiempos iban a cambiar. Algo que tú y yo debemos de también entender, que no siempre los tiempos son difíciles. El apóstol Pedro mencionó, dice que de la presencia de Dios vendrían tiempos de refrigerio. Entonces vienen tiempos buenos, vienen tiempos de refrigerio. No todo es pura tortura, no todo es pura pandemia, no todo es pura epidemia. O sea, vienen tiempos mejores. Y Daniel entendía que Dios cambiaba los tiempos. Pero algo en general que podemos aquí mirar en este verso, que Daniel entendía, cuando él dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Algo generalmente que Daniel entendía y que usted y yo debemos de entender también, es que Daniel entendía que Dios siempre está trabajando. Usted mira este pasaje, usted mira este versículo, y usted mira aquí a un Dios, no un Dios pasivo, no un Dios quieto, no un Dios que está sentado en su silla y con un marro enojado para juzgar a la gente. No, usted y yo miramos en este verso, y Daniel entendía que Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Es un Dios que siempre está trabajando. En Juan capítulo 5, versículo 17, Juan menciona esto. Dice que Jesús le dijo a las personas, le dijo a la gente, dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Entonces Dios siempre está
trabajando. Quizás tú y yo miramos alrededor y miramos la situación, cómo está la circunstancia, y si miramos con los ojos naturales, usted y yo vamos a mirar y vamos a pensar que Dios está quieto. Inclusive podemos imaginar que hasta Dios está enojado. Pero algo que tú y yo debemos de entender, que siempre Dios está trabajando. Hay un canto que dice que Dios está obrando, y a mí me parece correcto eso, que Dios siempre está trabajando. Quizás tú volteas a ver tu matrimonio, quizás volteas a ver a tus hijos, quizás volteas para allá, volteas para acá, y aparentemente parece que Dios no está trabajando, pero Dios siempre está en movimiento. Dios siempre está trabajando en las personas. Nosotros muchas veces miramos personas, y cuando nosotros miramos personas, inclusive a veces caemos como jueces y a veces decimos: Dios no está haciendo nada en esta persona. Pero hay veces que uno se lleva ciertos chascos, que de repente tú ves a la persona o platicas con la persona o alguien te da testimonio de la persona, y que realmente sí, Dios está trabajando en las personas. Dios está trabajando en tu familia. Dios está trabajando en tus hijos. Dios está trabajando con tu corazón. O sea, Dios siempre está trabajando. Eso lo entendía Daniel, que Dios siempre estaba trabajando. Daniel tenía esperanza en ese cautiverio en Babilonia. Ese era Daniel. Entonces usted y yo también debemos de entender esto, que Dios siempre está trabajando. Otra cosa que entendía Daniel, ahí en el capítulo 2, versículo 16, miramos aquí que el rey de Babilonia, en el capítulo 2, el rey de Nabucodonosor, dice que tuvo un sueño, y cuando él tiene el sueño, dice que se le fue el sueño, dice que perdió la paz. El rey Nabucodonosor se espantó tanto, y dice que rápido él mandó traer a todos los sabios para que le interpretaran el sueño, que inclusive el sueño se le había olvidado al rey. Cuando él se le olvida el sueño y él le dice a los sabios que él tenía que le interpreten el sueño y que le adivinen qué sueño había tenido el rey, pues nadie le interpretó el sueño. Nadie pudo tener la interpretación. Entonces el rey se enojó muchísimo y firmó un decreto. Y él dijo: ¿sabes qué? Yo voy a mandar matar a todos los sabios de Babilonia. No sirven para nada. Nadie me puede interpretar el sueño. No sirven para nada. Se enojó muchísimo el rey. Entonces él tenía un líder que se llamaba Arioc. Y este líder rápido fue con Daniel, porque Daniel era contado también como los sabios de Babilonia. De hecho, era un consejero del rey, Daniel. Y aún Daniel se quedó así como que no tenía la respuesta para interpretar el sueño del rey. Entonces cuando sucede esto y le dicen a Daniel, Daniel rápidamente él se apresura a ir a arreglar esa situación difícil con el rey. Y una de las cosas que yo veo aquí en este verso, en el versículo 16, que Daniel entendía cómo resolver conflictos. La vida en la que vivimos usted y yo es una vida de conflictos. Atravesamos conflictos, vivimos conflictos. Las personas somos complicadas. Este mundo es complicado. La ley es complicada. El gobierno es complicado. La familia es complicada. El matrimonio es complicado. O sea, todos enfrentamos conflictos. Daniel, a pesar de que era joven, entendía cómo resolver conflictos. Y algo que miramos usted y yo en el versículo 16, lo voy a leer en otra versión. Dice: Daniel fue a ver al rey inmediatamente. Esta palabra me llamó la atención. Fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. O sea, Daniel rápido fue a buscar al rey. En la Reina Valera no menciona que fue rápidamente, pero dice que Daniel fue rápidamente, inmediatamente fue al rey a resolver un conflicto entre la vida y la muerte. Hay conflictos que usted y yo debemos de saber y entender cómo resolverlos.
Por ejemplo, Daniel sabía que lo que ameritaba era rápido ir a ver al rey. Pero al mismo tiempo este versículo dice que le pidió tiempo al rey para interpretar el sueño. Porque Daniel sabía y entendía que la interpretación y la revelación de los sueños venía de Dios, que no era de él, que no era su don personal, que esto venía de parte de Dios. Y él pidió tiempo también para pedir un tiempo de oración para después interpretar el sueño del rey. Hay cosas que tú y yo enfrentamos, conflictos, dificultades, y hay cosas que no se deben de esperar. El rey David, cuando enfrenta a Goliat, él no dijo, pues voy a esperar un tiempo, algún día voy a enfrentar a este gigante. No, David dice, ¿quién es este incircunciso? Y dice la Biblia que David, hay un pasaje en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde dice la Biblia que David corrió a la línea de batalla. Y hay situaciones difíciles que usted y yo debemos ser prontos para resolverlos. Por ejemplo, cuando usted ofende a alguien, cuando yo ofendo a alguien, esto no lo podemos dejar para otro día. Esto no lo podemos dejar para mañana. La Biblia dice que no se meta el sol sobre nuestro enojo. Jesús dice, si tú vas y presentas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda, dice, y ve, reconcíliate pronto con tu hermano, dice, mientras que estás en el camino. Hace unos días tuve un conflicto con un servidor. Empezamos a discutir y me empezó a poner pretextos para hacer algunas cosas. Y yo le hablé fuerte, pero no le hablé fuerte porque tenga autoridad, le hablé fuerte porque me enojé, la regué, me enojé y le hablé unas palabras golpeadas a él. Más al rato me fui rápidamente, me llegó una llamada. Y me moví así y luego de repente entré a la casa y me empecé a sentir mal. Nadie me dijo nada. Y cuando me empiezo a sentir mal, pues doblo mis rodillas en un sillón ahí y oro a Dios y le pido a Dios, digo, Señor, me siento turbado. Y el Espíritu Santo trajo un texto a mi corazón de que rápido yo tenía que ir a pedirle perdón a esta persona. Yo entre mí dije, no, él es el que me debe pedir perdón a mí. Pero no fue el perdón para el día siguiente, para la semana que entra. El perdón es inmediato. Y yo rápidamente tuve que buscar a esta persona y le dije, perdóname porque te hablé enojado, me enojé. Otra de las cosas que también cuando tú y yo sabemos cuándo no resolver un conflicto es cuando estamos enojados, cuando nos irritamos. ¿Quién no se enoja? ¿Quién ha mirado que un cristiano está excluido del enojo? Todos nos enojamos de vez en cuando. Todos de repente nos irritamos. Yo no sé si tú te enojas a veces con tu matrimonio, o tú te enojas de repente con tus hijos, o te enojas en el trabajo, o te enojas en el ministerio, no sé, ¿verdad? Pero todos en algún momento nos enojamos y nos agüitamos. Un día alguien me dijo, oye pastor, lo veo medio serio. Sí, le dije, ando enojado. ¿Y qué? Porque nos enojamos de repente, somos seres humanos. Pero tú y yo debemos de saber que cuando hay un conflicto, y si tú y yo estamos enojados, es ahí cuando debemos de esperar un tiempo. Es mejor ir a orar a Dios, ir a doblar rodillas un rato, ir a darte un paseíto por ahí, ¿verdad? Darle de comer al gato, al perro. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer para que el coraje se nos baje. Y cuando una vez que se nos baja el enojo, ya podemos resolver el conflicto. Pues Daniel entendía cuándo apresurarse y cuándo esperar.
Daniel entendía cómo resolver conflictos. Si tú lees el libro de Daniel, cada rato está enfrentando conflictos. Y Daniel sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo apresurarse y sabe cuándo detenerse y esperar. Hay situaciones donde uno habla con las personas, tú trabajas con las personas, pero de repente tú y yo nos tenemos que hacer un lado. No siempre, tú no vas a cambiar a la gente, yo no voy a cambiar a la gente. Usted, mujer, no va a cambiar a su esposo, ni su esposo. Usted como esposo no va a cambiar a su esposa, ni tampoco vas a cambiar a tus hijos. Es mejor orar y sí, intervenir de vez en cuando, pero intervenir y discernir el momento, entender el momento, cuándo tenemos que estar con la persona y de repente hacernos un lado para que sea Dios interviniendo. Que no seamos nosotros los que cambiamos, que no seamos nosotros los que estamos cambiando a las personas, que sea el Espíritu de Dios. Y eso lo entendía Daniel. Daniel tuvo la interpretación del sueño. Dios le dio la victoria e interpretó el sueño. Una de las cosas que hizo Daniel y que él entendió también, y en ese sueño que él interpreta, Daniel entiende que hay una batalla entre dos reinos, entre el reino de las tinieblas y el reino de luz. Daniel entiende cuando está en Babilonia que hay una guerra espiritual, y tú y yo debemos de saber que hay una guerra espiritual. Más ahorita en el tiempo de pandemia hay una guerra espiritual. Si alguien está siendo atacado en esta situación, en este tiempo de pandemia, si alguien está sufriendo estragos, es la iglesia. Usted mire un poquito las noticias de las iglesias en los Estados Unidos, están siendo muy atacadas. De que no canten en las congregaciones, de que no enseñen. Es un ataque. Y Daniel sabía que era un ataque también sobre el pueblo de Dios. Y Daniel entendía. Pero una de las cosas que Daniel entiende, y es cuando le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, es en el versículo 44, el capítulo 2. Y dice así, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sabes qué entendía Daniel? Que hay una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y Daniel menciona aquí y entiende el sueño, que el reino, que viene un reino del cielo, el reino de Dios, y ese reino va a permanecer. Todos los demás reinos van a perecer, y eso lo entiende Daniel. En otras palabras, tú y yo debemos de entender lo que Daniel entendía. ¿Sabes qué entendió Daniel? Que el diablo es un perdedor y que Dios siempre gana. Eso lo entendía Daniel. Algo que tú y yo debemos de entender. Ahorita en la pandemia parece como si fuéramos perdiendo. Cuando Cristo fue crucificado y Él muere en la cruz, los discípulos no entendían. Y es más, mucha gente miraron a Cristo cuando Él muere en la cruz como un perdedor. Se miraba como un perdedor. Inclusive hasta el mismo diablo piensa que Él gana una victoria y que Jesús es un perdedor cuando Él muere. Pero cuando Cristo se levanta de entre los muertos, Él se levanta triunfante, con una victoria. Porque si algo miramos tú y yo en la Biblia, que siempre hay una batalla entre el bien y el mal, entre el reino de las tinieblas y el reino de luz. Siempre lo vamos a ver, pero algo que menciona la Biblia, y usted y yo debemos de entender, que Dios siempre gana en el nombre de Jesús. En Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27, está otro rey, el rey Darío. El rey Darío fue el que mandó meter a Daniel al foso de los leones, porque Daniel siempre ofrecía su petición a Dios. Daniel 6, versículo 10 dice que Daniel oraba 3 veces al día, se presentaba delante de su Dios.
Dice que abría las cortinas de su casa y a él lo veían ahí orando. El rey Darío mira que está en el foso de los leones y los leones no le hicieron absolutamente nada a Daniel, porque Daniel tenía una fe que cierra boca de leones. Y Daniel tiene una fe influenciable. Daniel tiene una fe más contagiosa que el COVID-19. Daniel influenció a Darío, a un rey. Y este rey, cuando ve que Daniel sale del foso de los leones, ni siquiera ni un rasguño de león. Fíjate lo que el rey Darío escribe y lo que él hace. Capítulo 6, versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Escribió esto: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y Él permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Fue hasta profeta este rey. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este pasaje me impactó, y algo que Daniel entendía, que Dios siempre gana, que hay un conflicto, que hay una guerra. Y Daniel en el capítulo 7 y el capítulo 8 menciona a Daniel en unas palabras ahí, que Satanás solamente va a llegar a la mitad, pero Dios va a triunfar en su obra perfeccionada en su iglesia. Dios va a establecer su reino y siempre Dios gana. Y eso lo entendía Daniel. Muy importante que tú y yo nos vamos a dar cuenta que Dios siempre gana. Quiero leerte un pasaje en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Vamos a leerlo. Es un pasaje muy interesante que a mí me llamó tanto la atención. Fíjate lo que dice, capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este pasaje también mencionamos aquí que Dios siempre gana, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Daniel entendía esto, que Dios siempre es un victorioso y que Dios siempre saldrá triunfante en el nombre de Jesús. Otra cosa que entendía Daniel en el capítulo 9, no lo vamos a leer, pero Daniel entiende que a pesar de que había una guerra entre la luz y las tinieblas, y que el pueblo al que pertenecía Daniel estaba ahí en Babilonia, estaba esclavo, Daniel entiende algo, que Dios quiere liberar al pueblo, que Dios quiere salir siempre triunfante, pero Dios siempre busca intercesores. Y si hay alguien que puede interceder en este mundo lleno de conflictos, en un mundo donde hay una guerra entre la luz y las tinieblas, hay una institución aquí en esta tierra que debemos de entender, que somos intercesores. Daniel entendió en el capítulo 9 de Daniel que él es un intercesor. Tú y yo miramos a Daniel en el capítulo 9, donde él intercede
por el pueblo que está en Babilonia. Él intercede. Y algo que me gusta de Daniel, cuando él intercede, él no dice: Señor, ten misericordia de estos pecadores. Él no dice: Señor, ten misericordia de todos los desobedientes. No, Daniel no dice así. Daniel, cuando él intercede, él se cuenta como un pecador. A pesar de que Daniel era íntegro, a pesar de que Daniel era obediente, a pesar de que Daniel era fiel a Dios, Daniel dice: Señor, hemos pecado contra ti. Señor, hemos sido rebeldes. Dice: Señor, hemos desobedecido tus mandamientos. Daniel intercede, se pone en la brecha por todo el pueblo. Algo que tú y yo debemos de entender como iglesia, que somos intercesores. ¿Quién va a interceder por esta nación? ¿Quién va a interceder por un mundo caído? ¿Quién va a interceder por los presidentes de las naciones? ¿Quién va a interceder por la perversión sexual? ¿Quién va a interceder por las familias? ¿Quién va a interceder? Somos nosotros, la iglesia. La iglesia debemos de entender, pues fuimos llamados para interceder. Tú y yo miramos a Jesús intercediendo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Miramos a un Jesús intercediendo por sus discípulos, intercediendo por los que iban a creer. Jesús sigue siendo un intercesor. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pablo era un intercesor. Pablo dice que él luchaba en oración por las iglesias. Dice que la preocupación le agolpaba de todas las iglesias, porque Pablo tenía una carga y eso lo ponía a orar a él. Entonces, algo que tú y yo debemos de hacer: interceder. Llegan nuevos a la congregación que son un poquito indefensos a las artimañas del enemigo, pero los que ya somos un poquito ya más maduritos y que entendemos un poquito más, debemos de interceder por los débiles. Y eso lo entendía Daniel. Por último, en el capítulo 10 de Daniel, en el versículo 12, hay una parte muy interesante, y con eso estoy terminando. Daniel entiende la importancia de poner el corazón en el piso. Daniel entiende que su entendimiento no empieza aquí. Tú y yo debemos de entender que el entendimiento que tenía Daniel, una fe con entendimiento, no empieza aquí, empieza acá. Y no es un corazón arrogante, no es un corazón altivo, no es un corazón que se levanta el cuello: yo soy salvo y tú no. No. Daniel entiende y tiene una fe con entendimiento, porque Daniel empieza con el corazón en el piso. La Biblia dice que Jesús le enseñó los misterios y le revelaba todas las cosas a sus discípulos. Los discípulos llegaban preguntando a Jesús, pero preguntaban con el corazón en el piso. Cuando hablo del corazón en el piso, estoy hablando de un corazón humilde, un corazón como el de un niño. Así tenía el corazón Daniel. Vamos a leer el pasaje Daniel capítulo 10 versículo 12 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Wow. Daniel tenía entendimiento. Daniel entendía el corazón de Dios, porque Daniel sabía que su entendimiento empezaba con el corazón en el piso.
El apóstol Pedro dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces tú y yo tenemos que humillarnos para que venga el entendimiento. Los fariseos hacían preguntas también a Jesús, pero sus preguntas eran muy diferentes a la de los discípulos. Eran con motivaciones internas contenciosas para destruir la vida de Jesús. Pero los discípulos, ellos hacían preguntas con el corazón en el piso, humildes, porque ellos querían conocer a su Rey. Ellos querían conocer al Salvador. Ellos querían conocer al Mesías. Y ellos, dice la Biblia, que a ellos Jesús les daba entendimiento, aun cuando Jesús muere. Aun cuando Jesús muere, los discípulos no entendían. Cuando Jesús les hablaba que iba a morir, pues la muerte se entiende y se cree, porque pues la muerte es natural. Pero cuando Jesús les hablaba de la resurrección, ahí en la resurrección como que ellos no entendían, no creían tampoco, porque la resurrección es sobrenatural. Jesús les hablaba de dos cosas: muerte y resurrección. Muerte natural, resurrección sobrenatural. Pero cuando Jesús muere, los discípulos estaban desconcertados. Los discípulos están sacados de onda. Murió el Mesías, murió el Maestro, se murió la visión. Por 3 días ellos anduvieron, algunos regresaron a sus andadas, otros regresaron a sus labores. Dan todos agüitados, porque no entendían. Solamente conocieron a un Dios encarnado, a un Dios que anduvo con ellos caminando de pueblo en pueblo. Pero escucha esto: cuando Jesús resucita, es un Jesús con un espíritu vivificante. Por eso Lucas capítulo 24 versículo 45 dice que Jesús, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quiere decir que Jesús resucitado les abre el entendimiento a sus discípulos. Hay veces que hay cosas que no entendemos. Aún yo no creas que entiendo todo el cuadro bíblico. Hay cosas, el otro día me decía una persona, me hacía preguntas y le decía yo: hay cosas que todavía no entiendo. Pero el plan perfecto de Dios, el que Jesús es el Mesías, el que Jesús es Señor, el que Jesús vino a perdonarnos, a salvarnos de nuestros pecados, eso lo entiendo. Eso es lo que Cristo hace. Cuando Él se levantó entre los muertos, sí, les abrió el entendimiento a los discípulos, y Él nos abre el entendimiento a nosotros. Pero este entendimiento empieza con el corazón en el piso. Estas cosas debemos entenderlas tú y yo, cosas que entendió Daniel. Número 1, Daniel entendió que Dios cambia los tiempos y que Dios es un Dios que siempre está trabajando. Aunque tú veas y parece que no está haciendo nada, Dios está trabajando. Segundo punto que entendía Daniel entendía cómo resolver conflictos. Había conflictos que tenía que arreglarlos inmediatamente, y había conflictos donde había que esperar tiempo, tomar tiempo para orar. Daniel también entendía que había una guerra entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Pero también Daniel entendió que Dios siempre gana en el nombre de Jesús. Daniel también entiende que él está puesto en Babilonia para interceder por una nación que está esclava en Babilonia. Daniel entiende que su intercesión, Dios va a trabajar al favor de su pueblo por la intercesión de un hombre que se dispone a bajarse al nivel de los demás para interceder por un pueblo. Y por último, Daniel entiende que el entendimiento de Dios viene cuando Él dispuso su corazón. Dice, desde el primer día
Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, yo he venido. Y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. Entonces Daniel sabía que el entendimiento de Dios viene cuando aquellos ponen el corazón en el piso. Si hay cosas que tú y yo no entendemos, queremos conocer el corazón de Dios, debemos de bajarnos y poner el corazón en el piso, hablando de un corazón humillado. Hay un salmo que dice que Dios al corazón contrito y humillado, jamás Él lo despreciará. Porque la Biblia dice que Él atiende a los humildes y al altivo lo ve de lejos. ¿Por qué no nos humillamos tú y yo? ¿Por qué no bajamos el corazón? ¿Por qué no le decimos, Dios, quiero entender tu corazón, quiero entender mi llamado? Hay otras cosas que entendía Daniel. Dice que él era entendido en las visiones, era entendido en la palabra. ¿Por qué no bajamos el corazón y le decimos, Dios, ábreme el entendimiento? Quiero entender cómo ser un buen padre. Quiero entender cómo puedo yo tener un buen matrimonio. Un matrimonio no es perfecto porque no tenga conflictos. Un matrimonio es maduro porque entiende cómo resolver conflictos. Yo he tenido conflictos en el matrimonio. ¿Qué matrimonio hay sin conflictos? Pero no hay un matrimonio perfecto, pero sí puede haber un matrimonio maduro que entiende cómo resolver los conflictos. Quiero orar por ustedes en esta hora. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia en el nombre de Jesús. Y quiero pedir a Dios que Dios nos dé entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú traigas entendimiento, Señor, a las familias de esta congregación. Señor, danos un corazón entendido, danos una mente entendida. Queremos entender, Señor, que tú siempre estás trabajando. Queremos entender, Señor, cómo resolver conflictos. Hay conflictos que tú vas a arreglar. Hay conflictos que tú quieres que nosotros los arreglemos. Señor, ayúdanos a entender cuándo actuar, cuándo detenernos para resolver conflictos. Cuándo actuar, Señor, y cuándo dejarte actuar a ti. Obrar en cada corazón. Padre Santo, ayúdanos a entender, Señor, que hay una batalla entre las tinieblas y la luz. Pero también queremos entender, Señor, que tú siempre ganas, que al final de los tiempos tu reino será un reino inmutable, será un reino que permanece para siempre, será un reino victorioso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que también queremos entender, Señor, que somos intercesores, como iglesia, como hijos de Dios, somos intercesores. Tú nos pusiste el ejemplo de interceder por los demás. Pero también, Señor, danos entendimiento, Señor, cómo podemos tener el entendimiento de Dios. Queremos entender, Señor, que todo esto empieza con el corazón en el piso, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón como el de un niño, Señor. Señor, tu palabra dice que cuando tú te levantaste de entre los muertos, tú saliste triunfante de aquella tumba. Tú, Señor, te levantaste de entre los muertos con un espíritu vivificante. Sucedieron cosas, Señor, que no sucedieron antes de la resurrección. Sucedieron cosas, Señor, gloriosas. Tu palabra dice que tú les abriste el entendimiento a los discípulos. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos el entendimiento. Haznos una iglesia entendida en los tiempos. Haznos una iglesia, Señor, que entendemos los tiempos, que entendemos el corazón de Dios. Padre, yo bendigo las familias, bendigo los matrimonios, bendigo los pastores, bendigo, Señor, a los jóvenes,
Bendigo sus hijos. Bendigo, Señor, sus carreras, sus escuelas, mi Dios, donde están estudiando. Señor, bendigo sus vidas, Padre, que tú les des entendimiento. Señor, Daniel, tu palabra dice que Daniel sobresalía a todos, Señor, por lo que tú le habías dado a Daniel. Así, Señor, también tu iglesia sobresalga. Los hijos de mis hermanos sobresalgan en sus escuelas también, Señor, porque tu palabra dice que Daniel tenía un espíritu diferente. Señor, tu iglesia tiene un espíritu diferente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Que Dios te siga bendiciendo.